¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? ¿Por qué nos saludamos a que tenemos al lado nuestro? Le decimos qué bueno que estás en la casa del Señor. Hoy somos pocos, pero nos toca la bendición de nosotros. Amén. Vamos al libro de Filemón, a la carta de Filemón. Vamos a estar viendo esa carta, la vamos a ver toda. Es una carta corta, solo tiene un capítulo, 25 versículos. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón. El título de ese sermón se titula La necesidad de perdonar. Hay una necesidad de perdonar que todos como cristianos debemos de abrazar y que todos como cristianos debemos de aceptar. Si yo preguntara ¿a cuántos se les ha ofendido? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Somos rápidos para decir, uno hasta las dos levanto, hasta los pies, no diría otro. Pero si preguntara cuántos o a cuántos le gusta pedir perdón, ahí sí se bajan las manos. Porque si algo no nos gusta a nosotros es pedir perdón. Pero mis hermanos, vivimos en una sociedad egoísta que se centra en ella misma. Y muchas veces nosotros caemos en ese círculo. Nos centramos solamente en nosotros, en lo que tal vez nos hicieron o en lo que tal vez cómo nos ofendieron. Este mundo, esta sociedad está por completo distraída del perdón, no le agrada el perdón, no le gusta el perdón, no le gusta pedir perdón, mejor dicho, pero sí le gusta recibir disculpas. Hemos caído tan bajo en la impiedad que consideramos débiles a las personas que perdonan y consideramos fuertes a aquellos que no perdonan. Esta distorsión de la sociedad, del mundo, ha caído tan bajo, mis hermanos, que aquel hombre, porque se llama en los hombres, en el ámbito de los hombres, que aquel hombre que es fácil para pedir perdón, se le considera débil. Y aquella persona que es difícil que pida perdón, se le considera fuerte. Muchas veces decimos, ¿verdad? Ay, esa persona tiene carácter fuerte. ¿Por qué? No por su disciplina, no porque sea una persona recta. Decimos que tiene carácter fuerte porque normalmente esa persona o es gritona, o es enojona, o no perdona con facilidad. Nuestra cultura exalta y celebra a los héroes que toman venganza contra otros. Los psicólogos de hoy en día escriben libros que exaltan la culpa de otros. Eso es muy común en los psicólogos. Decir, no es tu culpa, fue la culpa de fulanito. No es tu culpa estar como estás. Es culpa de tus padres que te trataron mal. No, dicen los psicólogos, no es tu culpa de cometer errores, es tu entorno que te distrae o que te corrompe. El resultado que vemos, mis hermanos, es que se produce una venganza y continuos conflictos entre personas día con día por simplemente falta de perdón. Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas. Las personas buscan ejecutar venganza dentro o fuera de la ley. Y eso es algo que vemos todos los días. Me la haces, me la pagas, ¿verdad? Y también, mis hermanos, la falta de perdón es tal vez la causa primordial por la cual las familias se desboronan o por la cual las familias se destruyen hoy en día. Por falta de perdón. Y esto va desde las cosas más simples hasta las más sencillas. Perdón, de las más sencillas hasta las más difíciles. Esto puede ir desde lo más común y complicado como algún error grave, pero muchas veces se toma cosas tan ridículas, mis hermanos, como no me hiciste los huevitos como a mí me gustan, o no me planchaste la ropa como a mí me gusta, o cuando yo te lo dije.
O simplemente, mis hermanos, el hombre ha decidido dejar de perdonar y continuar con esta amargura dentro de su corazón. Como creyentes, mis hermanos, la Biblia nos ha mandado a perdonar. Y nos ha mandado a no guardar rencor en nuestros corazones. Pero si somos honestos, muchas veces se nos dificulta el perdonar a nuestro prójimo. Muchas veces se nos dificulta perdonar tal vez a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro hermano o a nuestro amigo. Esta carta de Filemón es una carta corta, pero una carta con mucho peso en la vida práctica del creyente. Esta carta no es una carta como la de Romanos. En Romanos podemos encontrar mucha teología, mucha doctrina. En esta carta es una carta sencilla. Una carta sencilla, fácil de entender, fácil de explicar, pero que tiene un peso práctico en nuestra vida que muchas veces ignoramos. Así que vamos a ir leyendo poco a poco esta carta y vamos a ir notando algunas cosas que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Si me puedes poner por favor en la pantalla, Jaciel, Filemón 1 es el único capítulo que hay, el versículo 1, del 1 al 3, vamos a leer primeramente. Dice la carta que Pablo escribió, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Nos deja saber un poco de quién es Filemón. Era un colaborador de Pablo. Pablo lo conocía personalmente. Versículo 2, por favor. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esta carta, mis hermanos, aunque principalmente era para Filemón, no era exclusivamente para Filemón. O sea, que lo que se le escribe a Filemón lo podemos aplicar a nuestras vidas. Versículo 3, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí entramos en nuestro primer punto. Nuestro primer punto del día de hoy, mis hermanos, es un creyente maduro. Un creyente maduro. Si me puedes poner, por favor, Jaciel, versículo 4 al 7. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Nuestro primer punto, mis hermanos, es un creyente maduro. Esta carta fue una carta personal que Pablo le escribe a Filemón acerca de un asunto que vamos a estar viendo más adelante. Pero antes de que Pablo quisiera arreglar el problema o que Pablo vaya al problema o al lío de la carta, Pablo primeramente reconoce lo maduro que es Filemón. Dice Pablo que da gracias a Dios siempre en sus oraciones. Pablo consideraba a Filemón como un hombre maduro, como un cristiano que vivía el evangelio y conocía de la palabra y compartía del amor. Filemón era una persona madura, un creyente que había crecido, un creyente que vivía el evangelio, que vivía el amor de Cristo y también lo compartía. Por esta razón, Pablo daba gracias por Filemón en sus oraciones, lo que probablemente demuestra que el trabajo de Filemón por el evangelio había sido de gran bendición. La palabra memoria, cuando dice Pablo que ora por él, la palabra memoria en el griego es la palabra neia. Y esta palabra tiene que ver con recordar a alguien con cariño. Estamos en el versículo 4, por favor, Jaciel. Pablo recordaba con cariño a Filemón. Por eso es que lo tenía en sus oraciones. Por eso es que él oraba por él.
Hay que entender, mis hermanos, que Filemón nuevamente era una persona madura, una persona que vivía el Evangelio, que obraba, que trabajaba por el Evangelio y que era alguien que a Pablo le guardaba cariño y oraba por él. Santiago 5:16 nos dice que debemos de orar unos por otros. Y es lo que Pablo estaba haciendo y es lo que nosotros debemos de hacer también. Aquella persona madura, aquel creyente que ha alcanzado una madurez, es un creyente que ora por su prójimo. Es un creyente que antes de pensar en sus necesidades o antes de ser una oración egoísta, solamente enfocada en él, es una persona que ora por su prójimo, por su hermano. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos de la iglesia? Muchas veces solo queremos peticiones para nosotros, pero nunca nos ponemos a pensar qué hay de las necesidades de mi prójimo, de mi hermano. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Y es por eso que Pablo también oraba por Filemón y oraba por él, porque sabía que la oración tenía mucho poder. Mis hermanos, en este título o en este tema del perdonar, algo esencial que debemos entender es que la oración es muy importante en nuestras vidas. Pero dice también en el versículo 5 de Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un creyente genuino y maduro. Él tenía como resultado de su conversión frutos de amor. Filemón tenía frutos de amor, era una persona madura nuevamente. Vamos a Mateo rápidamente, capítulo 7. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, aquel que ha entregado su vida a Cristo es necesario que dé buen fruto. Todo el que se somete y dice tener una relación con Dios, pero no da buen fruto, dice el versículo 19, es cortado y echado al fuego. Esa es una realidad. El Evangelio de Mateo nos muestra que por los frutos conocemos a los falsos profetas, pero eso también aplica para todos los creyentes. Aquel creyente verdadero dará buen fruto, porque está conectado a la vid que es Cristo. Aquel falso creyente dará malos frutos, porque un mal árbol no puede dar buen fruto. ¿Sí se da a entender? Filemón es por eso que mostró verdaderos frutos de arrepentimiento, amor y fe para con Cristo y para con los santos. Filemón, en el capítulo 5 de la carta, si podemos regresar, Casiel, él demuestra que ha tenido frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, frutos de un buen árbol. Es por eso que Pablo en el versículo 5 le dice que el amor y la fe que él ha tenido para con el Señor y para con los santos. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, Jesús dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Filemón estaba demostrando esos dos mandamientos: amor por su Señor Jesús y amor por los santos. Las palabras de Jesús dicen que el primer gran mandamiento es amarás a tu Dios.
Y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo. Si amas a tu Dios, amas a tu prójimo. Si puedes amar a tu prójimo es porque estás amando a tu Dios. Y es lo que Filemón estaba demostrando, y es lo que Pablo reconoce: el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Nuevamente, Filemón era una persona madura. Era un creyente maduro que había caminado en fe y que estaba demostrando, no solamente por palabras, sino con hechos, de que era un creyente genuino. Entonces, mis hermanos, podemos ir viendo que Filemón tenía esos frutos de arrepentimiento. El versículo 6 de Filemón, Pablo también dice que todas estas cosas que él estaba haciendo, versículo 6, dice que todo esto era para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe de Filemón era una fe viva y no muerta. Hace tiempo atrás predicamos de lo que era una fe muerta. Aquel creyente que solamente dice hacer cosas, pero no las hace. Dice ser cristiano, pero no lo es. Dice tener una relación con Cristo, pero no la tiene. Pero Filemón no es ese caso. Filemón tenía una fe viva, una fe activa, de hechos y no pasiva. Una fe genuina, real y no fingida. Una fe eficaz en el conocimiento de todo bien. Nuevamente, mis hermanos, Filemón era una persona madura. Debemos de poder ver esto en la carta. Filemón era un creyente, no era un recién convertido. No era un principiante. No era un ignorante. Filemón era alguien maduro, creyente, con una fe viva, con una fe activa, con una fe que obraba. Y en el versículo 7 de la carta de Filemón, Pablo dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era conocido por el amor que él daba, por el gran amor de Cristo en su vida. Y esto es algo que trajo gran gozo y consolación al corazón de Pablo. Por eso es que Pablo dice tener gran gozo y consolación por él. A través de Filemón, los corazones de los santos habían sido confortados. Recordemos que en esos tiempos la iglesia tenía persecución. Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio cuando escribió esta carta. Y Filemón, en un tiempo de persecución, es encargado de confortar a los santos, de confortar a los creyentes, aquellos creyentes que tal vez estaban desanimados o aquellos creyentes que tenían miedo. Filemón se estaba encargando de confortarlos. Confortar, la palabra griega quiere decir reposar o hacer descansar. Esta palabra era utilizada comúnmente para referirse al descanso de una tropa tras haber realizado una marcha. Y Filemón proveyó descanso y renovación a todos los hermanos agobiados. Este era Filemón, era nuevamente un creyente ejemplar, un creyente maduro, un creyente que obraba, que se preocupaba por su prójimo, que le interesaba su necesidad, que se preocupaba por confortar al necesitado y al desalentado. Este era Filemón. Filemón era una persona inmadura y no era un creyente recién convertido y no era un neófito, no era un ignorante. Filemón conocía de la palabra, tenía la palabra y vivía la palabra. Según la información que tenemos de Filemón, Filemón no ejercía funciones en la iglesia, no era un anciano, tampoco era un diácono, ni tampoco era un maestro. Filemón no predicaba en la iglesia, Filemón no era pastor, Filemón no era ni un diácono, ni un anciano, ni un maestro, según la información que se tiene en la historia.
No obstante, mis hermanos, era un hombre que se destacaba por su bondad y su vida bendecía a todos los que lo rodeaban. Y esta nos deja una gran lección. No necesitas ser maestro, ni anciano, ni diácono, ni pastor para que tu vida sea de bendición para tu prójimo, para que tu vida predique la palabra de Cristo, para que en tu vida se vea reflejado el amor, la compasión, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Filemón no era alguien con un cargo importante en la iglesia. Muchos esperan tener un cargo importante en la iglesia para actuar o para predicar o para evangelizar. No, mis hermanos, aquel que tiene en Cristo en su corazón, realmente su corazón rebosa de ese amor y de esa bondad y de esa benevolencia para con su prójimo. Y Filemón es una gran prueba de esto. Por eso Pablo sabía que Filemón podría perdonar y podría dar perdón. Filemón era un cristiano nuevamente ejemplar, mis hermanos. Era un cristiano maduro, era un cristiano que actuaba, era un cristiano que sabía, que conocía y que hacía obras por Jesucristo. Sin embargo, en los versículos siguientes, Pablo da una situación en la cual Filemón necesita perdonar. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, muchas veces también pensamos que aquella persona que necesita perdonar es una persona inmadura. Pensamos que entre más sabios, entre más conozcamos, entre más esto, entre más lo otro, entre más años estemos en Cristo, menos tendremos que pedir perdón. Pero no es cierto. El pedir perdón y el perdonar es para todo, para todos, para ignorantes y para sabios, para inmaduros y para gente madura. Y aunque el tema de la carta, mis hermanos, de Filemón es el perdón, la palabra perdón no aparece en la carta. Tampoco Pablo nos da en la carta principios doctrinales acerca del perdón. Pero lo que Pablo hace mucho es apelar al amor de Filemón. Pablo no utiliza la palabra perdón. Y de hecho, Pablo no menciona en la carta que Filemón no ha perdonado. Pablo no le dice a Filemón, mira Filemón, no has perdonado, necesitas perdonar. Eso no es lo que le dice Pablo a Filemón. Lo que sí Pablo hace es apelar al amor que tiene Filemón por Cristo y por sus prójimos. Y eso es algo que debemos de tener usted y yo, mi hermano. Amor por Cristo y por nuestro prójimo. Esto es fundamental para poder perdonar. Muchas veces no perdonamos a nuestro prójimo porque no le amamos. Muchas veces no perdonamos a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque no demostramos que les amamos. Vamos al versículo 8, vamos a leer del 8 al 12. Y aquí entramos en nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la necesidad de perdonar. Versículo 8, por favor, Jaciel. Dice Pablo, después de que Pablo ya le dio las fresas a Filemón, después de que Pablo ya le dijo lo maduro que era Filemón, lo bondadoso, lo amoroso, lo piadoso que Filemón es, Pablo después le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Regresamos al versículo 8, por favor, Jaciel, y vamos a ir uno por uno. Pablo abogaba por un hombre llamado Onésimo. Pablo dice: Filemón, tú eres buena onda, demuestras frutos de arrepentimiento, demuestras amor por tu prójimo, has demostrado tu interés por tu prójimo, confortas a tu prójimo, pero mi chavo, fíjate que abogo ahora, te ruego por el amor que tú tienes por Onésimo, mi hijo que engendré en mis prisiones. Pablo estaba diciendo probablemente que conoció a Onésimo en la prisión y en la prisión le predicó el evangelio y Onésimo se arrepintió y aceptó a Cristo y decidió seguirlo. Así que Pablo ahora aboga por este hombre llamado Onésimo para que regrese con Filemón. Y Pablo dice algo muy interesante. Dice Pablo que Onésimo en un tiempo pasado le fue inútil a Filemón, pero que ahora le es útil a él y a Filemón. Dice Pablo a Filemón: mira, tal vez Onésimo te fue inútil antes, pero ahora me es útil a mí y a ti. Lo que sabemos de Onésimo, según los historiadores, es que era un esclavo de Filemón, el cual muy probablemente había robado algo de su amo y había escapado a Roma. Entonces veamos la imagen, mis hermanos. Onésimo es esclavo de Filemón. Onésimo le roba, no sabemos qué. Muchos dicen que probablemente fue dinero para huir de la esclavitud. Así que Onésimo, el esclavo, le roba a su amo Filemón y huye de él, huye de la esclavitud. Y de alguna forma, tal vez, probablemente termina en prisión, conoce a Pablo y se convierte al cristianismo. Pablo en el versículo 9 de la carta le dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice: mira, yo quisiera quedarme con Filemón para que me sirva, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Y es que recordemos que Filemón era esclavo, que Onésimo, era esclavo de Filemón. Así que aunque Onésimo haya huido de la esclavitud, seguía perteneciéndole a Filemón. No dejaba de ser su esclavo. Y Pablo respetaba la ley, respetaba eso. Y por eso Pablo no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón, porque él sabía que le pertenecía a él. ¿Sí estamos entendiendo? Es por eso que Pablo le dice a Filemón: mira, no quise hacer nada sin tu consentimiento, es por eso que te escribo. Pablo pide que a Onésimo se le reciba no como esclavo, sino como un hermano amado. Esto es algo muy importante. Dice Pablo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y en estas palabras Pablo no estaba pidiendo que se le emancipara o que se le liberara a Onésimo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 al 22, Pablo dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo,
no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo decía en Corintios, si recibiste a Cristo siendo esclavo, sigue siendo esclavo, no te preocupes. Si tienes la oportunidad de ser libre, hazlo. Pero si eres cristiano, quédate como esclavo, quédate en la condición en la que te encontrabas cuando llegaste a Cristo. Muchas veces, mis hermanos, ahora en la actualidad no hay esclavos, y no estamos comparando que fueran esclavos los que trabajan o los que trabajan para alguien, pero he conocido mucha gente, mis hermanos, que va a la misma iglesia que su jefe y piensa que ya no tiene que seguir las reglas, ni que no tiene que seguir, ni tiene que llegar temprano, ni hacer su trabajo bien, ni hacer todo bien, porque su jefe va a la misma iglesia que él. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo, en pocas palabras, le estaba diciendo a Onésimo, mira, tú debes de seguir llegando temprano, hacer tu trabajo bien, obedecer las reglas, obedecer las leyes. Pero a Filemón le dice, recíbelo no como un vil esclavo, sino más que eso, recíbelo como un hermano. Después, en el versículo 17, Pablo le dice a Filemón, 17, así que si me tenéis por compañero, recíbele como a mí mismo. Así en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto es muy importante, mis hermanos, nuevamente. Onésimo robó a su amo. Onésimo robó algo a su amo. Y la ley decía que si tú robabas algo, tenías que devolverlo, tenías que pagarle a quien le robaste. Tal vez Onésimo no tenía la posibilidad económica para regresar lo que se robó. Y es por eso que Pablo dice, recíbele que si en algo te dañó, que si algo te debe, yo lo pagaré. Pablo estaba confiando de la obediencia de Filemón y en su bondad. Pablo confiaba de que Filemón era una persona llena del amor de Cristo, llena de la bondad de Cristo, y que él haría más de lo que se le pedía. Así que esta carta nos muestra, mis hermanos, a un hombre maduro, a un cristiano maduro, a un creyente sabio con la palabra impactada en su corazón y que vivía el evangelio de verdad. Nos demuestra a este hombre, pero que tenía una circunstancia muy complicada. Su esclavo Onésimo le robó y se fugó, se fue de él. Y Pablo le dice a Filemón, mira, he conocido a Onésimo, se arrepintió, es mi compañero de milicia, me ha servido bien, me ha sido útil. Yo quisiera que se quedara aquí conmigo, pero te lo mando porque necesitas reconciliarte con él. Necesitas perdonarle. Y Pablo dice, no le recibas como esclavo, sino como hermano, como si me estuvieras recibiendo a mí. Recíbele a él. También Pablo dice algo muy interesante. Pablo le dice a Filemón, tal vez por esta razón se apartó de ti, para que le recibas por siempre. Queriendo decir Pablo lo que dijo en Romanos. En Romanos Pablo dice, porque para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien.
Y dice Pablo a Filemón, mira, tal vez Onésimo te robó, tal vez Onésimo se fugó de ti, pero tal vez Dios utilizó todo esto para que ahora le recibas para siempre, no como esclavo, sino como tu hermano. Ahora, la carta no nos dice si Filemón perdonó o no. La carta explícitamente no nos dice esto. Así que, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de la carta? ¿Qué pasó después de esta epístola? Mis hermanos, no cabe duda de que Filemón perdonó a Onésimo, de que Filemón perdonó a su esclavo Onésimo y le recibió como a un hermano. Si no lo hubiera hecho, el libro de Filemón no hubiera entrado en el canon de la Biblia, porque hubiese sido un falso testimonio del perdón. 50 años después de que se escribió esta carta, 50 años más tarde, Ignacio de Esmirna, un obispo de la iglesia en Esmirna, 50 años después, escribió esta frase o una carta a la iglesia de Efesios antes de morir como mártir. Ignacio dijo: recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, su obispo o pastor en estos tiempos, en este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción de palabras. Ignacio, nuevamente, un padre de la iglesia de Esmirna, dice de Onésimo que era un pastor y que era una persona amorosa. Ahora, imagínense lo bello de la obra del Señor a través del perdón. Que un vil pecador, esclavo, que robó, prófugo, que huyó de su amo, que un esclavo llegó a ser un pastor amoroso por la gracia y misericordia del Señor. Ahora, esta enseñanza, mis hermanos, nos deja varias cosas. El no perdonar nos lleva a resultados muy desagradables, mis hermanos. Primero, la falta de perdón encierra al cristiano tras las rejas del pasado. La falta de perdón mantiene vivo el dolor y deja la herida abierta, impidiendo que la herida sane. Aquella persona que no perdona es una persona que vive esclavizada en el pasado, que vive con la herida sangrando, que vive con la herida abierta y no puede sanar porque sigue recordando el mismo dolor que tal vez sintió hace 10, 5, 20 años. En este caso, mis hermanos, si Filemón no hubiese perdonado, hubiese vivido con un rencor. Y eso nos lleva a nuestro segundo cosa que nos hace el no perdonar. La falta de perdón produce amargura en la persona. Cuanto más tiempo permanezca el creyente aferrado a las ofensas que han cometido contra él, más amarga será su vida. La persona que no perdona muy probablemente se convierte en una persona amargada por no poder perdonar. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminadas. El autor de Hebreo dice: cuídate de que en tu corazón no brote, no haya alguna raíz de amargura. La amargura es algo que contamina el corazón de la persona, la mente de la persona y la vida de la persona. Y por eso el autor de Hebreo dice: ten cuidado de que no esté brotando alguna raíz de amargura que te estorbe y por ella seas contaminada. La falta de perdón, mis hermanos, nos hace personas amargadas y eso nos puede estorbar.
También la falta de perdón abre puertas a la obra de Satanás. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El no perdonar es darle lugar al diablo para que él obre y para que él haga en nuestras vidas. Y también, mis hermanos, la falta de perdón estorba en nuestra comunión con Dios. La falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 14, si vamos rápidamente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, el no perdonar nos estorba en nuestra vida cristiana, nos estorba en nuestro crecimiento, nos estorba en nuestro diario vivir y nos estorba en nuestra comunión con Dios. Es por eso que Pablo le decía a Filemón: Filemón, es necesario que perdones a Onésimo. Es necesario que le recibas, no como esclavo, sino como hermano. Porque la falta de perdón te puede volver amargado. La falta de perdón puede que abras una puerta al diablo para que obre. La falta de perdón va a estorbar tu comunión con Dios. Y a pesar de que Filemón era un hombre maduro, era un creyente tal vez de muchos años, era un creyente que hacía buenas obras, era un creyente genuino, una persona madura, que ya había tomado el discipulado 1 y el discipulado 2. Mas sin embargo, Pablo le dice: Filemón, es necesario que perdones a Onésimo. Y esto deja en claro, mis hermanos, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuántos años tengas de cristiano, es necesario que perdones. Puede haber personas maduras, creyentes verdaderamente genuinas, que sirven a Dios con todo su corazón, que le aman con todo su corazón, que le dan devoción con todo su corazón, pero aún no han perdonado. Esto nos puede estorbar a nuestras vidas, mis hermanos. Puede brotar amargura de nuestros corazones y nos puede estorbar en nuestra comunión con Dios. La importancia y necesidad de perdonar es de todos los días. En Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Pablo se le acerca a Cristo y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En pocas palabras, perdona, perdona y sigue perdonando. No importa cuántas veces se te insulte por ser cristiano, perdona. No importa cuántas veces se te ofenda, perdona. No importa cuántas veces se te denigre, perdona. Y esto, mis hermanos, lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, madre, que tus hijos te ofenden, que te desobedecen, que te gritan, algunos hasta golpean, es necesario que perdonen. Esposo, es necesario que perdones a tu esposa. Esposa, es necesario que perdones a tu esposo. No importa lo difícil de las circunstancias, el perdón es necesario en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, hay personas que han sido abusadas y han sido maltratadas. No estamos diciendo aguántate.
Es necesario que se busque una solución. Pero lo que estoy diciendo, no vivas en tu corazón con la falta de perdón. No vivas en tu corazón con esta ofensa que has sido desde años duro contigo mismo o contigo misma. Mis hermanos, si se te ofendió, si se te dañó hace años, es necesario que perdones porque esa herida seguirá abierta, seguirá sangrando y te estorbará en tu crecimiento, te estorbará en tu relación con Cristo y te estorbará por el resto de tu vida. Es por eso, mis hermanos, que Pablo le dice a Filemón, es necesario que Onésimo, que te ofendió, que te robó, que se fue y huyó de ti, es necesario que le perdones. Vamos por último a Mateo capítulo 18. Vamos a leer del 23 al 35. Es una parábola que el Señor nos da. Dice Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó los 10,000 talentos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a un compañero de trabajo, que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Le estaba diciendo lo mismo que él le dijo a su señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y me quiero detener ahí, mis hermanos. Filemón perdonó a Onésimo, mas sin embargo, Filemón pudo haber optado por una actitud que muchas veces se da en la iglesia. Filemón pudo haber dicho, pero yo no le hice nada. Él es el que me debe. Él es el que me debe de pedir perdón. Yo no le grité. Yo no le ofendí. Fue él, fue ella. Ella me debería de pedir perdón. Yo no necesito, yo no tengo que, no es justo que yo pida perdón. Mas sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da esta parábola como un ejemplo. Que a ti y a mí se nos perdonó una gran deuda. Nuestro Señor se nos perdonó una gran deuda que fueron nuestros pecados. ¿Cómo no debemos de perdonar a aquel que nos ofenda? Aquel a que se le ha perdonado mucho debería de amar mucho. Es lo que dice Jesús también. Aquel a que se le ha perdonado mucho debería de amar mucho, mis hermanos. Y si se te han perdonado tus pecados, debes de amar mucho, porque tus pecados son muchos. Y el precio del pecado es terriblemente. Así que, mis hermanos, era necesario que Filemón perdonara a Onésimo, porque a Filemón se le había perdonado también sus pecados. Y Filemón demostraba tener un corazón genuino para con Cristo al perdonar. Hoy, mis hermanos, es necesario que perdonemos.
Es necesario que perdonemos a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha lastimado, a aquel que nos ha herido. Es necesario que perdonemos porque nuestro Señor nos ha perdonado mucho a nosotros. Y como dice el último versículo 33, no debemos de tener misericordia con nuestro prójimo, así como nuestro Señor tuvo con nosotros. No deberíamos de tener misericordia, bondad. No deberíamos de perdonar a nuestro prójimo, así como Cristo nos perdonó a nosotros. No deberíamos de hacer con nuestro prójimo lo que Cristo hizo con nosotros, perdonar. Esta carta de Filemón, mis hermanos, es muy práctica en nuestra vida y es muy olvidada comúnmente. Este año queremos crecer, este año queremos avanzar, pero una cosa muy necesaria debemos de hacer, mis hermanos, perdonar. Perdonar todos los días a aquellos que nos han ofendido. Pongámonos de pie en esta tarde. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Como les decía, es necesario que perdonemos y es necesario que esa herida que nos ha causado dolor se la entreguemos a Cristo Jesús. Mis hermanos, si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos madurar, es necesario otorgar ese perdón que Cristo nos ha dado. Y es necesario que empecemos a perdonar a nuestro prójimo, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Muchas veces el creyente no puede avanzar o no puede crecer o no puede caminar hacia el frente porque no ha podido perdonar. Y muchas veces esas heridas tal vez son causadas por nuestros propios familiares, tal vez nuestros propios padres o hijos o hermanos o esposo o esposa. Pero así como Cristo murió por nosotros, así como Cristo derramó su sangre por nosotros y pagó nuestra deuda y perdonó nuestros pecados, es necesario, mis hermanos, que nosotros tomemos nuestra cruz, muramos a nosotros mismos y perdonemos a nuestro prójimo. Así que en esta tarde te animo. Y no te voy a invitar a pasar al frente porque quiero que medites y pienses si realmente has perdonado o si todavía se te revuelven las tripas cuando ves o piensas en esa persona que te lastimó. Así que piénsalo por un momento. Piensa si verdaderamente has perdonado o si aún hay, como dice Hebreos, algún brote de amargura que te va a estorbar, en tu crecimiento y que te va a estorbar en tu comunión con Dios. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, venimos delante de ti, Señor. Algunos tal vez venimos lastimados, algunos tal vez venimos enojados, algunos tal vez hemos cargado por muchos años un rencor o amargura en nuestro corazón. Pero si hay alguien que realmente puede sanarnos, si hay alguien que realmente puede restaurarnos, eres tú, Padre. Es por eso, Señor, que hoy en esta tarde te pedimos que nos ayudes a perdonar.
que nos ayudes a otorgar perdón. Tal vez nosotros no hicimos nada, tal vez pensemos que se nos debe a nosotros una disculpa, pero ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros, a tener misericordia de nuestro prójimo como tú has tenido misericordia de nosotros, y a perdonar a nuestro prójimo como tú nos has perdonado a nosotros. Te rogamos, Señor, que en nuestros corazones no haya amargura, que en nuestros corazones, Señor, no haya nada que nos impida, que nos estorbe, que nos incomode en nuestra comunión contigo, en nuestra comunión con nuestro prójimo y en nuestro crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos a perdonar y ayúdanos a amar como tú lo haces. Y te bendecimos, Padre, porque sabemos que tú estarás obrando en nuestros corazones y obrando en nuestras vidas para ser moldeados conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Señor.